Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y por supuesto, de mucho cotilleo. Y hablando de cotilleo, prepárense porque hoy tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos del mundo de la farándula turca. Hoy, amiga.s vamos a sumergirnos en un mar de sorpresas, especulaciones y emociones encontradas, porque la noticia que ha estado circulando en redes sociales y en todos los medios, desde Turquía hasta Latinoamérica, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han vuelto a sorprender. Exacto como leyeron en el título. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y es que ya saben, con ellos nunca se sabe, la historia está llena de giros inesperados, de idas y venidas, de rumores, de pistas sutiles. Un verdadero culebrón. Y aquí estamos listos para analizar cada detalle, cada señal, cada rumor que nos lleve a la verdad. Pero antes de empezar con toda la carnita jugosa, ya saben lo que toca. Suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí, en este rinconcito virtual, siempre les mantengo al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las novelas turcas, de sus actores favoritos, y por supuesto, de todos esos romances que nos mantienen con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. La comunidad de chismosos y fans de novelas turcas más grande los espera. Ahora sí. Prepárense para lo que viene. Como les decía, la noticia de Hande y Kerem ha explotado en todos lados. Y es que aunque ya han pasado algunos años desde su ruptura, la llama de la esperanza para muchos fans sigue encendida. Recordemos que Hande y Kerem, además de ser dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, también conocida como Sen Kalkapm, o en español, Me robaste el corazón. ¡Ay, esa serie! Nos enamoró a todos, no solo por la química innegable entre ellos, sino también por la historia, los personajes, la ambientación. Todo era perfecto. Y claro, ese amor que traspasó la pantalla, esas miradas cómplices, esos gestos cariñosos. Era inevitable que los fans soñáramos con que ese amor fuera real. Y por un tiempo así fue. Tuvimos a Hande y Kerem viviendo un romance de película, paseando juntos, dedicándose mensajes en redes sociales, compartiendo momentos inolvidables. Éramos felices, o al menos, la mayoría. Pero como en toda buena historia, llegó el momento de la tormenta. La pareja, que parecía inquebrantable, anunció su separación. Los motivos, como siempre, fueron un misterio. Rumores de incompatibilidad, de agendas apretadas, de diferentes prioridades. Nunca quedó claro qué fue lo que realmente pasó. Lo cierto es que de un día para otro, Hande y Kerem dejaron de ser pareja. Y el mundo, como se dice, se vino abajo. Los fans, desolados, se negaban a aceptar la realidad. Y comenzaron a buscar desesperadamente cualquier señal, cualquier pista, cualquier indicio que les diera la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, el análisis y la búsqueda de la verdad. Porque desde su separación, Hande y Kerem han protagonizado varios momentos que han revivido la llama de la esperanza. Han sido vistos juntos en algunas ocasiones, compartiendo eventos, coincidiendo en lugares. Y cada vez que esto ocurre, las redes sociales explotan, los titulares de los medios se disparan, y los fans enloquecen. ¿Es una casualidad? ¿Son amigos que se respetan y se frecuentan? ¿O hay algo más? Pero, ¿qué es lo que ha provocado esta última oleada de rumores? ¿Qué es lo que ha hecho que esta vez la noticia sea tan impactante? Pues bien, todo comenzó con una serie de acontecimientos que por sí solos, quizás no significarían mucho, pero que en conjunto, han encendido todas las alarmas. Y vamos a desglosarlos con lupa. Primero, y esto es muy importante, en los últimos meses, tanto Hande como Kerem han estado solteros. Hande, después de una breve relación con un empresario turco, ha estado enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. La hemos visto brillar en nuevas series, como Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su elegancia y profesionalismo han seguido cautivando a sus seguidores, y cada aparición suya es un acontecimiento. Kerem, por su parte, también ha estado soltero, dedicándose a su trabajo, explorando nuevos horizontes en su carrera y, por supuesto, a disfrutar de la vida.
Lo hemos visto en diferentes proyectos, siempre impecable y con esa sonrisa que derrite a cualquiera. Ambos, con carreras exitosas y vidas personales enfocadas en el crecimiento, han mantenido un perfil bajo en cuanto a relaciones sentimentales, lo que, como ya mencioné, puede ser el caldo de CEU. El tipo perfecto para el resurgimiento de sentimientos del pasado. Segundo, y esto ya empieza a poner las cosas interesantes, ambos actores han estado compartiendo mensajes y publicaciones en redes sociales que, para muchos, han sido interpretados como guiños sutiles. Fotos en lugares similares, referencias a momentos del pasado, canciones que hablan de amor y de reencuentros. Pequeñas pistas que, si las juntamos, forman un rompecabezas bastante sugestivo. Analicemos un poco más a fondo este aspecto. Por ejemplo, ¿recuerdan ese viaje que hicieron juntos a las Maldivas durante su relación? Recientemente ambos han publicado fotos en playas paradisíacas, con paisajes muy similares a los de aquel viaje. ¿Casualidad? Quizás. Pero, ¿es común que dos personas, que fueron pareja y que han estado distanciadas, coincidan en la elección de destinos vacacionales? La mente de los fans y la mía, por supuesto, empieza a maquinar teorías. Además, las canciones que han compartido en sus historias de Instagram han sido analizadas con lupa. Canciones con letras que hablan de segundas oportunidades, de amores que resurgen, de conexiones que trascienden el tiempo. ¿Mensajes subliminales dirigidos el uno al otro? ¿O simplemente una coincidencia musical? El debate está abierto. Y como buenos detectives de la farándula, estamos listos para descifrar el código. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone seria, han sido vistos juntos en varias ocasiones. Sí, ya sé que esto no es novedad, pero esta vez es diferente. En lugar de encontrarse en eventos públicos o en reuniones con amigos, Ande y Kerem han sido vistos en lugares más íntimos y privados. Han sido fotografiados cenando en restaurantes discretos, paseando por la playa a altas horas de la noche, incluso entrando y saliendo de la misma casa. Y no hablo de cualquier casa, sino de un apartamento que, según los rumores, pertenece a Kerem. ¡Boom! La bomba estalla en las redes sociales. ¿Y cómo se filtraron estas fotos? Pues, como siempre, gracias a los paparazzi y a los fans que están al acecho de cualquier movimiento sospechoso. La persecución de los famosos es un deporte nacional, y los paparazzi están siempre listos para capturar el momento. Estas fotografías, por supuesto, han avivado aún más las llamas de la especulación. ¿Están retomando su relación? ¿Simplemente se están dando una segunda oportunidad? ¿O quizás están intentando mantener su privacidad, huyendo de la mirada pública y disfrutando de su compañía en secreto? Cuarto, y esto es lo que realmente ha desatado la locura, los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han comenzado a especular con una posible reconciliación. Revistas especializadas en farándula, programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo, portales de noticias online. Todos han estado hablando del tema, analizando cada detalle, entrevistando a supuestos amigos y allegados de la pareja. Y aunque nadie ha confirmado nada oficialmente, la sensación general es que hay algo importante entre Ande y Kerem. Los periodistas turcos, conocidos por su tenacidad y su habilidad para obtener información, han puesto toda su maquinaria en marcha. Han entrevistado a amigos cercanos de ambos actores, han contactado a personas que trabajan en sus círculos sociales, y han recopilado información de diversas fuentes. ¿El resultado? Un cúmulo de rumores, insinuaciones y comentarios que apuntan a una posible reconciliación. ¿Quiénes son esas fuentes? ¿Qué información han revelado? La verdad la tenemos que tomar con pinzas, pero el hecho de que tantos medios estén hablando del tema, nos da una pista de que algo importante está sucediendo. Quinto, y para rematar la faena, ambos actores, de manera separada, han hablado sobre la importancia del amor y de las relaciones. Ande, en una entrevista reciente, afirmó que creía en el amor para siempre y que estaba abierta a encontrar a la persona adecuada. Además, destacó la importancia de la confianza, el respeto y la comunicación en una relación. Kerem, por su parte, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que hablaba sobre la importancia de perdonar y de dar segundas oportunidades. Todos cometemos errores, escribió Kerem. Lo importante es aprender de ellos y, si el amor es verdadero, dar una nueva oportunidad. ¿Coincidencia? Quizás. Pero para muchos estas palabras fueron interpretadas como una clara referencia a su relación con Ande. ¿Están hablando el uno del otro a través de indirectas?
¿Están enviándose mensajes ocultos? El misterio se profundiza. La especulación crece. Y nosotros los fans estamos en primera fila, disfrutando del espectáculo. Ante esta avalancha de pruebas, de rumores y de especulaciones, ¿qué podemos concluir? Pues la verdad, es difícil saberlo con certeza. Lo único seguro es que la noticia de Ande y Kerem ha generado un gran revuelo y ha revivido la esperanza de millones de fans en todo el mundo. ¿Están juntos de nuevo? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se respetan y se quieren? La verdad, amigos, solo la saben ellos. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir soñando, especulando y analizando cada detalle. Podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su química innegable. Y podemos seguir esperando a que algún día nos confirmen la noticia que todos deseamos escuchar. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Son una pareja que encarna la perfección, la elegancia y el talento. Su historia de amor, aunque con sus altibajos, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química es innegable, su conexión es evidente y su amor por el otro, aunque sea en secreto, es palpable. Lo que sí es un hecho es que Ande y Kerem son dos personas maravillosas, que se merecen ser felices. Y sea cual sea su situación sentimental, les deseamos lo mejor. Que encuentren el amor, la felicidad y la paz que se merecen. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices y que encuentren la persona que les haga sentir completos. Y si esa persona resulta ser el uno para el otro, bien por ellos. Nos alegramos de que hayan encontrado la felicidad, y estaremos aquí para celebrar su amor, como hemos hecho siempre. Y ahora, permítanme hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la impactante noticia de Ande y Kerem, que ha sorprendido a todos. Hemos repasado los rumores, las pistas, los detalles y las especulaciones que han surgido en torno a su posible reconciliación. Hemos hablado de sus mensajes en redes sociales, de sus encuentros privados y de las declaraciones que han hecho. Hemos analizado el impacto de Love is in the air en sus vidas y en la nuestra. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que solo ellos saben la verdad. Pero mientras tanto seguiremos pendientes de cada movimiento, de cada foto, de cada palabra. Porque la historia de Ande y Kerem, amigos, es una historia que nos encanta. Es una historia que nos emociona, que nos inspira y que nos hace creer en el amor verdadero. Es una historia que, pase lo que pase, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y con esto, mis queridos suscriptores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo y por su entusiasmo. Sin ustedes, este canal no sería posible. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué piensan de todas estas especulaciones? ¿Tienen alguna información que quieran compartir? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero saber sus teorías. Quiero saber sus expectativas. Quiero saber qué es lo que piensan. No se queden callados. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a mantenerlos informados de todo lo que ocurre en el mundo de las novelas turcas. Recuerden que un like, un comentario y una suscripción no cuestan nada, pero significan mucho para mí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, estén atentos a las próximas noticias. Porque Ande y Kerem siempre nos dan sorpresas. Hasta la próxima, bellezas.